Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Nosotros Decimos Elecciones 2021. Soy su servidor Jonás, transmitimos a través de Canal 10 Quiero TV y antes que nada, muchas felicidades a todas las madres. El equipo completo de Canal 10 Quiero TV se congratula con todas las madres en Jalisco y en el país. Donde quiera que nos vean, porque sé que nos han visto y lo siguen haciendo en el sureste, en el centro del país. Nos ven también en la parte del Pacífico. A todas ellas, nuestro reconocimiento. Las cosas no son fáciles en México, por todas las razones que ya sabemos. No las voy a mencionar. Lo que sí quiero que sepan es que las tenemos en mente y les agradecemos, como siempre, todo lo que nos dan. No podemos pagarlo. Soy su servidor Jonás y vamos a comenzar en este espacio en el que nuevamente me acompañan, por lo cual les agradezco. Empiezo por la mamá que hoy está con nosotros, Jacob Polemski, que es la delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el estado de Jalisco. Bienvenida. Gracias, Jonás. Un saludo a todas las mamás de todo el estado de Jalisco. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. También están con nosotros Ricardo Rodríguez Jiménez, que es el representante de Movimiento Ciudadano, además es el dirigente de este partido en Jalisco. Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal, Jonás? Jacob, muchas felicidades. Doctor, un gusto estar otra vez aquí con ustedes. El doctor Javier Hurtado González, académico, catedrático del Colegio de Jalisco. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todas las mamás, las que están aquí todavía en el planeta y las que ya se nos adelantaron también. Muy bien. Y a Jacob, por Jacob, naturalmente. Gracias. Es mamá. Pues les agradezco como siempre el favor de su presencia para abordar temas que son del interés general y todos los aterrizamos en el contexto de las campañas político-electorales de las que estamos siendo testigos. Quisiera comenzar, si ustedes me permiten, con una temática un tanto agridulce, podría decir triste, aunque me niego en los medios de comunicación a usar los términos emocionales, pero es la realidad que nos golpea y la que vivimos, no solo en Jalisco, sino en diferentes puntos del país. Recibimos esta semana con una agenda que en materia de seguridad nos afecta. El tema de 3 jóvenes de una familia que desaparecieron y fueron encontrados sin vida. Una balacera que tuvo lugar en Jocotepec, un municipio importante en materia de turismo en la ribera de Chapala. Pues sí, todos los eventos que se presentan cotidianamente en Guadalajara, la zona conurbada, quiero decir, sus 9 municipios, es un escenario permanente de inseguridad. Y esto tiene que ver mucho con el proceso electoral, porque candidatos y candidatas que quieren ser diputados, alcaldes y otros cargos públicos que quieren ocupar, pues tienen que responderle a la ciudadanía sobre esta temática, cómo resolverlo, qué hacer para enfrentarlo. Y en este sentido, y pues siendo nuestra invitada este día, Jacob, si usted quiere, por favor, tomar la primera oportunidad de la voz. Mira, ¿Cómo podemos enfrentarlo? Bueno, primero diría que es muy penoso, muy doloroso, muy triste la cantidad de noticias que hay en Jalisco sobre asesinatos y más asesinatos en todas partes. Que eso habla de que hay un trabajo muy deficiente por parte del gobierno del estado, el cual ha endeudado en forma importante, en más de 11,000 millones de pesos, pero no ha dedicado dinero para el tema de la justicia y de la seguridad. Cuando te pones a analizar y a revisar cuánto trabajo tienen, por ejemplo, y bueno, primero yo creo que hay que mandar solidarizarse y mandar un pésame profundo a las familias de todos estos muertos y fallecidos. En Día de las Madres, imagínate esa noticia para una madre, perder 3 hijos. Yo creo que es algo durísimo. Siempre se dice que los hijos entierren a los padres y no los padres a los hijos. Es algo muy, muy doloroso, ¿no? Entonces, primero va mi pésame profundo para ellos. Pero cuando volteas a ver el tema, dices, oye, a toda máquina le ha metido mucho dinero el señor, a todo lo que tenga que ver con la cuestión inmobiliaria. Es un tema de gobernar para cuotas y cuates y no para los temas que a todos les interesan. Yo estaba analizando la cantidad, y ahí el doctor nos podrá dar mucho más información, pero cuando dices, oye, ¿cuántos casos, cuántas carpetas de investigación tiene un ministerio público aquí? Y resulta que sobre 3,000, pues en Estados Unidos son como 11 al año, y un descuido total en los baños que son mixtos, que no tienen papel, que no atienden nada. Dice, ¿En la fiscalía? La fiscalía es algo, ¿sabes cuánto le pagan a un ministerio público? 20,000 pesos.
para trabajar con toda esta cantidad de cosas. Yo creo que no se le ha puesto la atención, no ha habido sensibilidad, no ha habido interés de parte del gobernador ni del Movimiento Ciudadano para que se resuelvan estas cosas y que el dinero está dedicado a otras cosas, a los negocios. Entonces es difícil pensar en que tengas otros resultados. Lo que es una realidad es que hoy este estado creo que le está ganando a Guanajuato en el nivel de inseguridad y en el nivel de casos que tienes día con día. Ya no puedes ir a la semana, día con día. Bueno, en un promedio que se ha, digamos, aceptado, hay 7 homicidios cotidianamente en Jalisco. Es una cifra que nos han dado a conocer pues, desde hace varios meses. Ricardo. Gracias, Jonás. Mira, en primer lugar, yo también quiero lamentar lo que ha pasado en estos días. Son cosas que nos tienen que doler como sociedad. Creo que hay que hacer un reconocimiento por parte de todos los que nos dedicamos a estas actividades públicas, que estamos mal, que en muchas cosas hemos fallado. Uno podría agarrar y echar la culpa al nivel municipal, al nivel estatal o al nivel federal, que vale la pena que se politice, sí vale la pena que se politice, pero en realidad al final de cuentas hay que reconocer de entrada que es un problema que tenemos todos, que es un tema que le está afectando a los jaliscienses en general y que debemos de aceptar la responsabilidad todos los que nos dedicamos a temas públicos. La pregunta es qué hay que hacer. Y hoy en día que estamos en un proceso electoral, vale la pena discutir qué hay que hacer. Y de entrada lo que yo les diría es que valdría la pena cambiar la narrativa que tiene este país. En un país en donde la principal responsabilidad para combatir el crimen organizado es del gobierno federal. Pero ese gobierno federal les manda un mensaje no solamente a los delincuentes, sino también a los policías estatales y municipales, que de lo que se trata es de dar abrazos y no balazos. Esa narrativa que se ha creado en este país nos mete en una complicación, porque hay policías buenos a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, que cómo hacen su trabajo si saben que la lógica no es que el que la hace la paga. La lógica es que hay delincuentes que aunque se porten mal, como no quieren desestabilizar al país, les permiten que las cosas vayan bien. Miren, yo creo que sí hay que politizar este tipo de temas porque vale la pena que la sociedad sepa qué estamos haciendo los gobiernos. Yo podría darles algunas cifras de si vamos bien o vamos mal. Yelcol podría decir unas de si vamos bien o vamos mal, pero agarremos las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué dicen esas cifras? Dicen que aquí en Jalisco en los últimos 2 años los delitos del fuero común, los que se combaten aquí en Jalisco, han bajado el 41%. Y los delitos que tienen que ver con este tipo de actos o de hechos que tienen que ver en general con el crimen organizado, sí han bajado en Jalisco, pero alrededor del 13%, no en la misma proporción que hemos bajado los otros delitos. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de fortalecimiento institucional. Les pongo un ejemplo. El gobierno federal, Morena, le quitó a las policías municipales el Fortaseg. Ese dinero que le llegaba a los municipios para armar a sus policías municipales, para comprarles camionetas, para comprarles equipos de comunicación, para capacitarlos, ese dinero aquí en Jalisco los dejó con 0 pesos desde que Morena llegó al gobierno federal. ¿Qué tendríamos que hacer? Fortalecer institucionalmente a las policías municipales y termino diciéndoles que hay que hacer un trabajo de inteligencia y ese lo puede hacer el gobierno federal, porque estamos combatiendo crimen organizado de características nacionales e internacionales y no lo puede combatir una policía municipal si no tenemos el respaldo del gobierno federal. Doctor Javier Hurtado, ya me están avisando que casi nos acercamos al corte. El tema es amplísimo, muy grave y muy doloroso, pero por favor denos una primera opinión sobre este tema, porque nos han venido diciendo que eliminaron el Fortaseg, nos han venido diciendo las operaciones del gobierno federal. El hecho es que el índice sigue subiendo. Nos están mate y mate y mate gente. Es cierto, como dice Ricardo Rodríguez, de que según las cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han bajado los delitos, pero no más en Jalisco, en todo el país. La verdad yo no sé cómo hace esas cifras el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque todos nos damos cuenta de lo que ocurre a diario, por favor. O sea, tú mismo cuando si andas en la calle estás poniendo en riesgo, como se dice coloquialmente, tu pellejo. Entonces, ¿cómo las hace? No sé, la verdad, sinceramente.
Pero junto con eso, pues hay una gran cantidad de delitos no denunciados y por ende de impunidad. Pero otro problema también muy importante es también, como lo decía Jacob, o sea, el asunto es de que no de ahorita, ya eso se viene arrastrando desde hace muchos años. Jalisco tiene una gran deuda con el sistema de procuración y de partición de justicia. Es decir, tenemos uno de los índices de menor número de ministerios públicos por cada 100,000 personas. Tenemos uno de los índices del menor número de jueces para atender casos o por cada 100,000 personas. Tenemos también uno de los índices más bajos, el más alto es el de la Ciudad de México, en materia de policías por cada 100,000 personas. Entonces, esto ha venido acumulándose, no es de ahorita, hay que decirlo. Esto ha sido de añales, ¿sí? Siempre. El problema es que ahora ya llegamos a esta circunstancia, a esta situación, y pues se conjuga todo, ¿no? Es decir, por un lado podemos nosotros decir que para el gobierno federal parece que la seguridad pública no es una de sus prioridades, pero también podemos decir lo mismo del gobierno estatal. Entonces, yo siempre he insistido, Jonás, en que el problema de la seguridad pública, siempre lo he dicho, es competencial, ¿sí? Es conceptual también, porque no saben qué acepción de seguridad pública le corresponde a cada orden de gobierno, y ahora podemos agregar otro más, presupuestal. Reitero, competencial, conceptual y presupuestal. Y ahí estamos agarrados con eso, es decir, es un problema muy complejo, sumamente complejo. Quiero aprovechar antes de terminar de hacer uso de la voz en este segmento, enviar pues un sentido pésame a las familias de todos los que han fallecido en los últimos días producto de la violencia y de la delincuencia que se ha posesionado de este estado, de esta ciudad. Entonces, no solamente fueron los 3 hermanos jóvenes, estudiantes, qué lamentable, la verdad, qué terrible eso, ¿sí? También los asesinados en un restaurante en Jocotepec. Sí. Y ahora el problema de Teocaltiche, Jonás. Ahora resulta que ya hay diáspora. Yo nunca había escuchado que en México existiera la diáspora. Ahora ya hay diáspora, como que si fuéramos Siria o como que si fuéramos Irak. Es decir, hay gente que está huyendo de sus lugares donde tiene sus viviendas a otros lugares por el problema de la inseguridad. Eso a mí me parece gravísimo. Son más de 500 personas en Teocaltiche que han dejado sus casas y se han ido a otra delegación del mismo municipio, específicamente una delegación que yo la conozco hace muchos años, se llama Michoacanejo, ¿sí? Ahí se han ido. Tengo entendido que el gobernador del estado allá andaba ahora supervisando y revisando eso. Pero fíjate, eso te da a decir lo grave que estamos. Para que internamente en este país exista diáspora, hazme el favor, pues, o sea, diáspora interna. Sí. Es como lo que ocurre con Centroamérica, es decir, con Honduras y Guatemala, que los paisanos de esos países hermanos se vienen acá huyendo de las condiciones de su país. Pero aquí en un mismo municipio huyes de la cabecera municipal y te vas a una delegación porque ya no puedes vivir por la delincuencia. Gravísimo, gravísimo, y vamos a regresar con ese tema, si me permiten, y con otro que también está afectando a la ciudad, pero antes tengo que hacer una breve pausa. Regreso con ustedes, esto es Nosotros Decimos Elecciones 2021. Estamos de regreso. Nosotros decimos elecciones 2021 con un tema que, haga de cuenta usted que agarramos una pitaya a propósito de tiempos de calor, pero sí, sin haberla abordado, llena de espinas y cómo la tratamos. El tema de la inseguridad, ya nos dieron ustedes una versión. El doctor Javier Hurtado nos recordaba este tema de esta migración de personas que se está presentando desde el viernes pasado aquí en Jalisco. Creo que ha habido eventos similares en Michoacán y en Guerrero. Y como les pasó allá, aquí en Jalisco también, digamos que se les ha dado un tratamiento relativamente pequeño en los medios de comunicación. Las personas lo comparten en sus redes sociales, pero ciertamente yo, y lo digo a título personal, noto como una ausencia de autoridad en esa problemática. Hoy, lunes 10 de mayo, Enrique Alfaro Ramírez anunció en sus redes sociales que se iba para allá, y creo que estamos llegando a otro escalón en materia de inseguridad. Y bueno, ahora sí haría la pregunta y le cedo rápidamente la palabra para ver si podemos abordar otros temas. Pues, ¿qué proponen las plataformas políticas de los diferentes partidos? ¿Qué pueden hacer los candidatos? Creo yo que una persona que vive esa realidad dice, ¿quieres mi voto? ¿Quieres ser alcalde? ¿Quieres ser diputado o diputada? Bueno, ¿qué vas a hacer con esto? Ayúdame. Jacob. Bueno, yo creo que la violencia no se puede
resolver con más violencia. Ahí no coincido en nada con mi compañero. Puros abrazos. Dice, claro, es Oigan, que hay que pensar en el tema, en la no violencia, hay que pensar en los temas que se pueden resolver si resolvemos los orígenes, las causas, no las consecuencias. Hay que generar oportunidades de empleo, hay que trabajar sobre valores, principios, ideales, hay que fortalecer el espíritu y claro, hay que hacer un Estado de Derecho, por supuesto. Yo creo que efectivamente aquí el gobernador tendría que pensar en tener mayor número de policía, por supuesto que hace falta mucha policía y de invertirle a todo el sistema de seguridad que no le ha invertido. Entonces creo que es un tema que se tiene que ver en una forma multifactorial y como tal resolverse. Los problemas complejos no tienen soluciones fáciles y menos pensar que se arreglan a balazos. Eso solo los fascistas. Yo sabía que la derecha era fascista, pero no creí que eran tan fascistas los de Movimiento Ciudadano. Ahora, sí quiero, mostrarles una noticia que hizo Enrique Alfaro al gobernador, en ese momento en turno. ¿Se ve chueca? ¿Se ve derecha? Ahí la estamos viendo. Ahí está bien. Ahí está bien, Jacob. Y yo hoy le diría... Del año 2018, ¿es correcto? Así es, este es un tuit que puso Alfaro al gobernador en ese momento. Y yo creo que hoy aplica perfecto para este gobernador, porque si tú lo puedes leer, porque yo no lo puedo leer desde aquí. Claro. Yo te lo Señor gobernador, los jaliscienses le exigimos seriedad y resultados. Jalisco no puede seguir por este camino en materia de seguridad y procuración de justicia. Su gobierno ha sido un rotundo fracaso. Si no puede, deje su cargo. Esto era dirigido a Aristóteles Sandoval, por cierto, fallecido en un acto. Producto también de la violencia. Producto de la violencia, que tampoco se hizo nada para siquiera esclarecerlo. Hay que recordar que se secuestró primero a un empresario, luego apareció muerto, luego se mató al gobernador y luego hubo una balacera precisamente en Zapopan, porque Antares es de Zapopan. Cuando gobernaba Lemus, que según él puede hacer algo por la seguridad, él sí aumentó la policía, nada más que también aumentó el nivel de inseguridad. Esto que dijo Alfaro al anterior gobernador, yo se lo diría hoy al gobernador que está hoy adelante, porque tiene una situación bastante más deplorable que lo que se tenía en el pasado. A ver, Ricardo, es que miren, es lamentable cómo creen que la inseguridad en este país o en cualquier lugar del mundo se puede enfrentar sin ejercer el Estado de Derecho contra aquellos que violan la ley, contra aquellos que molestan a sus personas o a los bienes, o van contra los bienes de las personas, contra aquellos que secuestran, contra aquellos que extorsionan. Lo que está diciendo Yelcol es, aunque hagan todo eso, no tienen por qué utilizar la autoridad, la fuerza del Estado, que es la naturaleza principal de cualquier Estado, el garantizarle la seguridad a sus ciudadanos. Lo que están haciendo es una renuncia explícita a cumplir con sus objetivos. La pregunta es, fíjense, el caso de Teocaltiche, hay 6 o 7 policías municipales. ¿Creen que esos 6 o 7 policías municipales pueden hacerle frente al crimen organizado que lo tiene que combatir el gobierno federal, que tiene las instituciones, el recurso, las armas, los soldados, la Guardia Nacional, pero que no hacen la parte que les corresponde? ¿Creen que la policía municipal con sus 6, 7 u 8 policías municipales mal armados, mal equipados, porque el gobierno federal les quitó el presupuesto, creen que lo podemos resolver de esa manera? No. El problema es que el gobierno federal ha mandado un claro mensaje en este país que no se va a combatir al crimen organizado, que ellos creen que mágicamente un día este país, todos esos delincuentes van a decir, miren, a partir de hoy vamos a dejar las armas y nos vamos a dedicar a otra cosa. No va a suceder mágicamente, Yelcol. O cumplen su función como gobierno federal y con lo que les dice la Constitución, que es su obligación, que de entrada es combatir el crimen organizado en este país, o retírense de hacer gobierno, o no nos lo quieran traer aquí a Jalisco. Pero el que no sabe gobernar es el señor que cobra de gobernador, pero no trabaja de gobernador. Ese es discurso. Esa es una cosa, no es discurso, esa es una realidad. Clarísima él está esperando ahí.
de que yo no quiero quieren violencia, ejercer no quiero el violencia. Estado ¿Tú de quieres Derecho arreglar en todo este a país? balazos? No, yo no estoy de En acuerdo con este arreglar todo a país balazos, se eso sí tiene- creo que estás muy tiene que equivocado. implementarse Pero son cosas distintas. Perdón, tendría una pregunta y que creo que estaría tomando la voz de las personas que se están desplazando de su pueblito para irse a Michoacanejo, como dijo el doctor Javier Hurtado. Esto está sucediendo desde el viernes. ¿Quién nos va a ayudar? Creo que eso es lo que... ¿Quién nos va a ayudar? Porque yo creo que a la gente que vive allá le da lo mismo si el que llega y les da garantías trae un uniforme de policía municipal o es Guardia Nacional o llega en una patrulla municipal o llega en una de las camionetas de la Guardia Nacional o es negro de los policías estatales. Es mi percepción, pero doctor Javier Hurtado. Mira, yo lo que quisiera decir es lo siguiente. El problema de la seguridad es una función de Estado. Es decir, no se vale decir que un orden de gobierno le aviente la bolita a otro. El acuerdo del artículo 21 constitucional se define la seguridad pública como una función de Estado a cargo de la Federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México. Es decir, los tres órdenes de gobierno más la Ciudad de México intervienen y tienen responsabilidad en el asunto de la seguridad y se supone que deben trabajar coordinadamente, que creo que no lo hacen. Bueno, el otro asunto ahí con esto es que debemos de tener muy claro y presente, Jonás y Ricardo Jacob, que las policías municipales son preventivas. Por disposición de la Constitución, también en el 21, la persecución y la investigación de los delitos le corresponde exclusivamente al Ministerio Público, no a los policías municipales. Y muchas veces los policías municipales, que sí pueden actuar en esas situaciones, en casos de flagrancia, hasta pierden la vida, que no es lo que hemos dicho ahorita. Ha habido dos recientes que fueron matados, uno en Guadalajara y el otro no recuerdo ahorita dónde. Y eso es terrible. Eso quiere decir que, por ejemplo, las fuerzas de seguridad merecen todo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, porque ofrecen la vida y la arriesgan por la seguridad de nosotros, con todas las limitaciones que tienen. Entonces yo creo que esto se debe de analizar mejor. Yo he escuchado por ahí de manera desilvanada diferentes propuestas de candidatos a presidentes municipales con relación a la seguridad, pero a mí me parece que uno muy importante es atacar este problema. O sea, ¿tú cómo vas a poder contratar policías municipales si los matan y luego después no les quieres pagar seguro de vida y no se quiere hacer el gobierno para el que trabajaban cargo de su esposa y sobre todo sus hijos para que puedan seguir estudiando hasta que tengan una edad suficiente para ser independientes? Entonces a mí me parece que es un problema sumamente complejo y que involucra a todos los órdenes de gobierno, a todos. Pero sí, quiero aclarar algo. Yo quiero aclarar muy, muy puntualmente eso. O sea, el municipio solamente es preventivo, ¿sí? A quien le corresponde la investigación y persecución de los delitos por disposición constitucional es al Ministerio Público. Y quiero decir otra cosa, la Guardia Nacional no la trajeron y no la han pintado como la panacea para todos los males. ¿Cuál es el problema con la Guardia Nacional? El problema con la Guardia Nacional es que no se han firmado los famosos convenios de coordinación que tiene que establecer con los municipios y con los gobiernos de los estados. ¿Por qué no se han firmado? No lo sé, pero dicen las malas lenguas que porque si tú le dices a la Guardia Nacional que quieres firmar el convenio de coordinación y que entonces te tira el sablazo la Guardia Nacional y te dice, a ver, pues construyeme mi cuartel, ¿sí? Yo voy a entrar contigo a compartir. Cosa que sí se ha hecho aquí y ya en Jalisco. se hizo, pero sin embargo yo no veo. Entonces tú ves que la Guardia Nacional actúa nada más reactivamente. Por ejemplo, el otro día lo vi yendo por la calle, un vehículo se volcó y ahí había 3 patrullas de la Guardia Nacional haciendo la de policía municipal. Pero por lo regular, cuando ellos actúan, lo hacen en volantas con un ministerio público, con la policía estatal y con la policía municipal, porque ellos no tienen competencia directamente para entenderse de seguridad pública ni tampoco de materia preventiva de infracciones de los reglamentos. Tiene que haber un convenio que no se ha firmado. Yo llamaría la atención, exhortaría al señor gobernador del estado a que firme ese convenio con la Guardia Nacional para que se pueda generar un círculo virtuoso y una sinergia que potencie la capacidad de respuesta del Estado ante los grupos criminales. Concluyo diciendo, Jonás, la gran pregunta es, bueno, ¿y todos estos problemas de inseguridad van a afectar el sentido del voto en las elecciones? No lo sé. Yo esperaría que sí. ¿Ustedes qué dirían? Que sí. ¿Afectará en el sentido del voto? Pues mira, es un tema complejo, porque por una parte la gente está muy cansada, harta de que no haya soluciones, y efectivamente hay una responsabilidad muy importante del señor gobernador o el señor que cobra de gobernador, y de toda esa incapacidad que tiene
de poder coordinar y trabajar en forma conjunta con los diferentes niveles de gobierno. Yo creería que sí debe de haber un análisis por parte de los electores de qué quieren para este estado, para nuestro estado, para Jalisco. Al final de cuentas, nosotros hemos reconocido que tenemos un problema que nos compete a todos en el ámbito municipal, estatal, federal, creo que a todos los poderes, naturalmente el Poder Judicial. Creo que los ciudadanos tienen que hacer ese análisis en función de lo que hacemos actualmente a través de los gobiernos. Nosotros, en el caso de Movimiento Ciudadano, representando el gobierno estatal o lo que hace el gobierno federal. Creo que en este caso específico hay dos claras opciones. Una opción, lo que representa la Cuarta Transformación y Morena, en donde dicen que no tienen que hacer nada contra los delincuentes porque un día se van a calmar solitos. O a ver, eso lo dices tenemos tú, otra eso postura está en muy tu diferente, imaginación. en donde tenemos que actuar conforme el Estado de Derecho y hacer que quien la hace la pague. Así tal cual. Son dos opciones. Hay dos graves problemas. Y perdón, doctor, voy a Nomás ir a la pausa. Si quiere regresar. tengo que hacer la pausa rápidamente, pero esto... Más rapidísimo, según los datos del Secretariado Ejecutivo de la Seguridad Pública, de enero a marzo, a nivel nacional hubo 8,407 homicidios dolosos. Muy bien, de esos 8,407, en Jalisco es el tercer estado con mayor incidencia. Tristemente. Se dieron 685 en Jalisco. El que mayor incidencia tiene es Guanajuato con 926 y el que menos tiene en el mismo periodo es Yucatán con 15. Vámonos a vivir a Yucatán. Los dos más graves problemas que tenemos se llaman impunidad y corrupción. Claro. Por supuesto. Terrible. Vamos a hacer una pausa y voy a pedirles a nuestros invitados que cambiemos de tema, no porque ya hayamos agotado el asunto de la inseguridad y los homicidios, ni porque le estemos dando una solución a quienes en este momento se sienten indignados porque no encuentran a su gente o porque se sienten con la pena encima de que murieron sus seres queridos, sino porque hay que cambiar también de tema. Para esto nuestros invitados tienen una amplia agenda. Regreso rápidamente. Esto es Nosotros Decimos, Elecciones 2021. Tengo un amigo. Estamos de regreso. Nosotros decimos Elecciones 2021. Durísimo el tema de la inseguridad. A mí me cuesta mucho trabajo incluso abordarlo porque pues es un callejón sin salida y sobre todo en nuestra solidaridad con las personas que están teniendo esta problemática. Desde este fin de semana hubo manifestaciones en Guadalajara de personas que dicen que festejamos el Día de las Madres si lo que tenemos son personas que no podemos encontrar el día de hoy. Mientras nosotros concluimos la jornada, también hubo una movilización a la que acudieron personas de diferentes estados del país, fueron a la capital de la República a movilizarse con esta temática. Pero hay un punto que sí quisiera abordar con ustedes, porque me parece bastante controversial el día de hoy, el lunes 10 de mayo, hubo una rueda de prensa, la de todas las mañanas en Palacio Nacional, la mañanera, y el presidente pues salió contento y dijo, ¿saben qué? Vámonos a festejar a las mamás. Y se generó un concierto ahí, muy padre. Yo soy admirador desde hace muchos años de Eugenia León, pero fuera de Palacio Nacional precisamente estaban muchas madres que dicen, oye, lo que nos urge es que nos atienda el presidente porque queremos que den cuenta de nuestros desaparecidos. Bueno, otro tema que me parece, ahora sí insisto en la metáfora de las pitayas, ya no de espinas, pues cómo lo abordamos. Yetcol, si usted nos da su punto de vista. Bueno, yo creo que son dos temas distintos, ¿no? Por una parte, el día 10 de mayo, que todo el mundo suele festejar, a los que tienen la fortuna de todavía tener a su mamá con ellos, suele festejarlas, a veces a las esposas, a veces a los hijos, pero es un día en el que todo México festeja. Y el presidente decidió no ponerse a hablar de las noticias, sino realmente esto fuera una forma de celebrar y dar un regalo, un concierto. Yo también soy admiradora de Eugenia León, para que fuera en celebración del 10 de mayo, ¿no? Ese es un tema. El otro tema es que existe la realidad de los desaparecidos o las desaparecidas que se ha venido y que además traemos pues un rezago tremendo de los gobiernos anteriores, que se ha venido trabajando, que se ha venido atendiendo, que el subsecretario Alejandro Encinas ha estado atendiendo este tema. Se ha avanzado, no al nivel que se quisiera, la verdad. Es un tema que se tiene que seguir atendiendo y se tiene que seguir
revisando. Y yo creo que los dos en su justa razón. El que obviamente a aquella madre que le robaron, que le arrancaron a un hijo, claro que tiene el derecho de seguirlo reclamando todos los días y más el 10 de mayo, por supuesto, que lo tiene que hacer. Pero también los otros pueden oír un concierto. No veo algo en el que una cosa pelee con la otra. No es, yo hoy he visto, bueno, ayer que estaba la noticia tremenda de estos 3 jóvenes, pues el gobernador estaba hablando del fútbol, hablando del box, hablando todo, menos de los de la muerte de estos 3 jóvenes o de la muerte de estos 2 policías en Tlaquepaque o de todo este tipo de cosas. Eso no se acordó hasta hoy que le dijeron, oye, te está yendo muy mal porque te traen tundido en todas las redes sociales. Entonces se dijo, no, pues voy para allá, ¿no? Entonces yo creo que son 2 cosas que se tienen que atender, por supuesto. El festejo. O sea, se tiene el 10 de mayo, es el 10 de mayo, la gente lo festeja y no es porque, no, hoy no lo vamos a festejar. Y los desaparecidos no son de hoy, son de diferentes estados, de diferentes fechas. O sea, no son los desaparecidos por Andrés Manuel López Obrador, no. Nos traemos de verdad otras cosas. Y el presidente López Obrador les ha dado una atención como nunca jamás en la vida se les había dado al tema de los desaparecidos. A ver, ¿saben qué es esto? Es el clásico ejemplo de cómo algún emperador romano enseñó que la mejor manera de tener al pueblo tranquilo era a través del pan y del circo. ¿Qué hace la Cuarta Transformación y Morena en términos del pan? Los programas sociales a todo mundo. Y el circo es como este que acabamos de ver hoy en la mañana. El presidente solamente gobierna a través de sus mañaneras. En las mañaneras cita funcionarios, les pregunta, da instrucciones, yo creo que tu manera de ver las cosas es muy limitada. Se mete en procesos electorales. Lo único que hace el presidente para gobernar este país es a través de las mañaneras. Y la insensibilidad que ha demostrado Andrés Manuel López Obrador en este proceso es increíble. Con las mamás allá afuera, que yo coincido con Yelcol, los desaparecidos en gran cantidad no tienen que ver con el gobierno federal de Andrés Manuel, pero hacer un ejercicio de esta naturaleza, de llevar un concierto, una fiesta a Palacio Nacional, cuando obviamente sabe el presidente, porque tienen fuentes, equipos que les hacen llegar esta información, de que afuera iban a estar las mamás pidiéndole platicar con él para dialogar del tema, termina describiendo al presidente, a la Cuarta Transformación y a Morena. Y además hay que decirlo, también estamos en medio de lo que sucedió con las víctimas de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, en donde el presidente no quiso ir a visitar al hospital a los heridos, no quiso tratar el tema de las 26 personas que murieron, no se quiso involucrar, y el fin de semana, ¿qué hizo? Se fue a su tierra, allá al sureste del país, a hacer sus actividades, a hacer algunas visitas, y regresa, y cuando es en la mañanera, cuando todo mundo estamos esperando respuestas, porque están obligados a dar respuestas de lo que ahí pasó, ¿qué hace? Dice literal: hoy no va a haber preguntas, no voy a dar respuestas y les traje un show para que se diviertan. Y en una mañanera el presidente de este país, en lugar de dar cuentas, lo que hace es que alguien se ponga a dar un concierto como si estuviéramos de fiesta. De verdad, qué nivel de insensibilidad que los termina describiendo. Antes de darle la palabra, doctor. Bueno, primero me da mucha risa todo lo que hace y dice aquí el presidente, supuestamente, de Andrés Manuel López Obrador. Porque, pues bueno, me da gusto saber que te gusta ver la mañanera y que cuando no hay mañanera lo sufres, lo padeces, lo lloras y lo reclamas. Pero no te preocupes, pero mañana ya vas a tener mañanera, ya te puedes informar mañana. Nada más hay que pensar que esta ha sido una práctica que solamente Andrés Manuel tiene, quien todos los días se enfrenta a la mañanera a hablar de los diferentes temas, a platicar, y obviamente eso es solamente una parte de comunicación, que ningún presidente lo había hecho, porque nada más hacían,
pues entrevistas o ruedas de prensa muy armaditas y muy construidas. Él no, él va y la hace totalmente abierta. Pero sí, yo también soy aficionada a la mañanera, me encanta ver la mañanera, la disfruto y creo que sí hay información muy buena. Pero ya no te preocupes, porque mañana tendrás otra vez la mañanera. La insensibilidad. Ahora, ¿estás hablando de que no hay nada que festejar? No es solamente Andrés Manuel, la insensibilidad es de Morena y de la 4T. Nada que festejar el 10 de mayo, eso le dijeron en la, ¿qué es? La glorieta, la rotonda de los niños, de los desaparecidos. Es que como es delegada de Morena de la Ciudad de México, por eso no sabe. Entonces, aquí está. Nada que festejar el 10 de mayo. Esto es aquí en Guadalajara, de Jalisco, donde todo el tiempo están quejándose de sus desaparecidos y donde ni siquiera tienen que ir a pues a donde esté el señor que cobra de gobernador, porque no los atendería nunca. Nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sí los recibe, sí los atiende, sí se reúne. No. Un día, por favor. En lugar de recibir, me queda claro que tienen una postura irreconciliable. Qué insensibles, de verdad. No, pues sí que insensibles. Antes de que tengamos que ir a pausa. No te queda bien festejar, fingir tanto. Breve, mira, nada más. Yo creo que las mamás, pues, son lo máximo, son dignas de veneración, o sea, por favor, pues son las que te dieron la vida, ¿no? Yo creo que es muy justificable que se haga un ¿Usted está a favor de ese festejo en la mañanera? Reconocimiento. No, pues mira, déjame terminar de expresar mi idea. Pero también soy de la idea de que se debe de responder a esas mamás que están reclamando a sus hijos que se los presenten, vivos o sus cuerpos ya muertos. Entonces, a mí me parece que son las dos cosas. O sea, yo no digo, vamos dejando de atender a las mamás que están reclamando a sus hijos y les voy a hacer un concierto con Eugenia León. No, yo creo que deben de ser las dos cosas. Y además, algo que también me parece, digamos, importante. Yo creo que si vamos a estar en esa situación, en esa tónica, bueno, ahí viene ya el Día del Maestro, el 15 de mayo. No se compara con las mamás, pero yo pienso que entonces el presidente, pues para ser equitativos, pues debería hacer un reconocimiento a los maestros, porque la verdad yo pienso que los maestros tienen una función básica y fundamental en la sociedad, ¿sí? Completamente, entonces merecen tener un reconocimiento. Y te digo otra cosa, hay un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1918, cuando lo propusieron dos diputados, se me escapa ahorita su nombre, para establecer el 15 de mayo como el Día del Maestro. ¿Y sabes por qué dijeron que debía establecerse el 15 de mayo como Día del Maestro? Porque se corresponde con el 15 de mayo de 1867, que es la toma de Querétaro y el triunfo de la República sobre las tropas invasoras de Maximiliano. Entonces, como se supone que los maestros representan los valores de la independencia, de la soberanía y de la patria, entonces por eso se estableció el 15 de mayo como Día del Maestro. Pero nadie se acuerda ni nadie lo sabe. Y muchas veces a los maestros actualmente es el Día del Maestro, vas y das clases y tus alumnos malagradecidos ni siquiera te dicen mucha perro. Bueno, usted lo que y yo lo he vivido carne propia. Es que la mañanera le haga también un festejo a los maestros. Pues, además es por obligación, hay un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 1918 donde dice que se les debe de hacer un reconocimiento público a los maestros y que por ese motivo no deben de asistir a trabajar para que puedan participar en ese festejo. Así está el decreto y el decreto está en vigor. Bueno, voy a hacer una nueva pausa para que regresemos con otro tema que no nos alcanzó el lunes pasado, pero ciertamente creo que hay que dejar constancia. Una enorme controversia desató pues el sentimiento de muchas personas, no solo en la Ciudad de México, sino en diferentes puntos del país, y la determinación presidencial de realizar un festejo, lo cual es inédito. Eso no había ocurrido en las mañaneras. Había pasado el año pasado. ¿En las mañaneras? Había pasado el año pasado. Sí, en los días el Día de Madres se ha hecho un festejo, claro, por supuesto. Yo le digo, Dolores, que yo hoy yo no pude asistir. Pero está con nosotros, Jacob, que afortunados somos de que esté aquí con nosotros en Nosotros Decimos. Vamos a hacer rápidamente la pausa y regreso con el tema de la línea 12. Lamentablemente la semana pasada, mientras estábamos aquí hablando de otros temas, ocurrió esta tragedia en la Ciudad de México que tiene una cantidad enorme de consecuencias y de enseñanzas, si es que podemos tomarlas, porque luego en México nos pasa que las dejamos archivadas. Vuelvo rápidamente con nuestros invitados y con ustedes.
Bueno, estamos de regreso. Nosotros decimos Elecciones 2021. El nombre del programa no cree usted que está puesto nada más de adorno. Es que queremos aterrizar toda la problemática, los tópicos que son de interés general para llevarlos a este proceso electoral 2021. Por eso le agradezco a Ricardo Rodríguez, a Jacob Polemski, al doctor Javier Hurtado que nos acompaña. La semana pasada nosotros abordamos una temática diferente y triste, muy triste, pero ya entrada la noche ocurrió una desgracia por allá en la capital del país. Se cae un puente de la línea 12 del metro y bueno, empiezan a generarse una serie de consecuencias, declaraciones en particular de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, investigaciones que están en pie. El día de hoy, lunes 10 de mayo, anunció la propia jefa de gobierno de la capital del país que va a tardar pues bastante, como era de esperarse, un peritaje completo que empiece a arrojar pues sobre todo las responsabilidades y pues sobre todo luz sobre lo que pasó ahí. 25 personas han perdido la vida, personas hospitalizadas, reclamos sociales y en particular me quiero referir sobre todo políticamente a lo que ha dejado esto como una piedra en el agua, una serie de ondas que alcanzan, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, por ejemplo, a Miguel Ángel Mancera, y que incluso pues están poniéndole límites a lo que sería una carrera política descollada de Claudia Sheinbaum, aunque ella dijo, a ver, eso es muy mezquino, no me pregunten por eso, ahora vamos a ocuparnos de las víctimas. Un análisis preliminar y sobre todo algo que nos lleve a revisar cómo este evento en particular puede tener un impacto en la realidad nacional, porque va a provocar, quizá, no sé, a lo mejor ustedes no están de acuerdo, un cambio en el resultado electoral. Ricardo. Miren, creo que esto que está sucediendo en la línea 12 le debemos de poner mucha atención todos los mexicanos, aunque haya pasado en la Ciudad de México. No tengo exactamente los datos, pero algo revisé que el metro en la Ciudad de México tiene más o menos 53, 55 años. Del tiempo que tiene funcionando ese sistema en la Ciudad de México, poquito menos de la mitad ha estado a cargo de gobiernos de gente que representa la Cuarta Transformación. Desde el 97 para acá han estado gobernándolo. En ese tiempo ya existían 11 líneas y ellos hicieron una línea adicional, es decir, en la mitad de la vida de ese metro se hicieron 11 líneas y en la otra mitad de existencia de ese metro se hizo una línea adicional, la 12, que por cierto tuvo sobreprecio. Se terminó muy tarde cuando le echaron a andar, la tuvieron que suspender a los pocos días porque estaba incompatible las vías con el sistema del tren. Luego lo echaron a andar y lo tuvieron que parar otra vez y dijeron quién es el culpable. Recordamos todos cómo Marcelo Ebrard se exilió a Francia y estuvo por allá algunos años porque todo el mundo daba por hecho que lo iban a meter a la cárcel por lo que había pasado ahí. Y de repente, mágicamente, cuando tuvo una reconciliación política con Andrés Manuel López Obrador, se le perdonó todo el tema y hasta ahí terminó. La gran pregunta es, como los conocemos, que siempre le echan la culpa al periodo neoliberal, al PRI, al PAN, a los corruptos de antes, a los que no saben gobernar y demás, la pregunta es cómo van a responder de algo que es 100% responsabilidad de lo que hoy es Morena en la Cuarta Transformación. Todos esos gobiernos han sido prácticamente del mismo grupo político y tendrán que dar claras cuentas. Y aquí lo más importante es que si eso que han hecho en la Ciudad de México en estos años que han gobernado y lo han puesto de muestra para hacerlo a nivel nacional, la pregunta es qué nos podemos esperar a nivel nacional, porque ya ha salido a la luz pública que una de las empresas de las que se suponen que cometieron ahí muchos de los errores que se están detectando, están metidas en el Tren Maya en el sureste de este país y en el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces la pregunta es, si así hacen las obras con sobrecostos, las entregan tardadas y además las hacen mal, la pregunta es ¿qué podemos esperar? Y de verdad yo estoy ansioso por saber a quién le van a echar la culpa. A ver, ok, varias líneas ahí sueltas. Jacob, Bueno, su revisión inicial. primero decir el metro de la Ciudad de México para la cultura del compañero y no tenga tanta confusión, se construyó en 1968. Efectivamente, la Ciudad de México entonces era un departamento del gobierno federal, 55. no era
un Estado. Esto es algo que se logró Reciente. mucho tiempo después, es algo muy reciente. Y muchos de estos cargos, gastos y decisiones eran federalizadas, no eran de la Ciudad de México. El Metro de la Ciudad de México tiene el mantenimiento que tiene que tener y efectivamente la construcción de la que estamos hablando no tiene 50 y tantos años, esta debe tener 10 años o una cosa por el estilo, son muchos menos años. La que hizo Morena, o la Cuarta Transformación. No la hizo Morena porque todavía no existía Los Morena. gobiernos de ustedes, pues. No, tampoco, porque todavía no existía. O sea, cuando La hizo se Marcelo Ebrard, pues. Sí, pero no era Morena, Morena no Ciertamente. existía, nada más Bueno, no te pero confundas. son los mismos, fíjense el debate es. No fue te fijes fue en el el debate. 68, pues sí, 68 para ahorita son 54. Sí, Lo pero que nada más no- es para que tengas Lo precisión que nos en lo queda que claro dices. es que el Son metro es matemáticas. el sistema de transporte masivo más importante Más de este país. importante del país, súper eficiente, mejor que la mayor parte de los transportes, porque mueve una cantidad de millones de personas todos los días, con una enorme eficiencia. Eso es una realidad. Y bueno, esta última línea efectivamente tiene menos tiempo de haberse realizado. Y yo no soy ingeniera, no te podría decir en términos de ingeniero realmente qué sucedió. Coincido con la jefa de gobierno que hay que hacer las investigaciones hasta las últimas consecuencias para saber realmente qué sucedió. Y ella ha planteado que la escuela el Colegio de Ingenieros de la universidad está haciendo el dictamen y ha planteado que se va a llegar hasta las últimas consecuencias y a que a los culpables se les va obviamente a marcar. Ahora, ¿quién lo hace? Pues lo hacen en dos empresas, hasta donde estoy enterada, una empresa que es ICA, una empresa reconocida a nivel internacional, no ¿De solo Carlos nacional, Slim? y otra, creo que son dos, El una de grupo- ICA y una grupo de Carlos Slim, creo que son las dos empresas. No creo que son empresas patito ni empresas falsas, como sí ha sucedido en este estado, a donde contratan empresas que no existen, donde se factura a empresas que no son. O sea, Pero puro otro discurso, momento el podemos discurso hablar. de No, todos no, los no es lunes de discurso, eso es Jacob. real, eso es real. Entonces, creo que eso es algo que se tenga que ver. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, primero no creo que sería un tema de campaña, y hace rato decía Ricardo que no fue Andrés. No, a Andrés no le gusta ese tipo de cosas, de tomar esos espacios, y él lo dijo claramente, parece tomar la foto de que aquí estoy y sacarle raja política. Eso es bastante No, vulgar. se llama Eso solidaridad. no. Solidaridad es atender a los afectados, es resolverles las causas, es estar pendiente de ellos, pero irse a tomar la foto sin hacer nada, porque no sirves para déjenme nada, esa es preguntarle. una Que vaya y tomada que de no se pelo. tome una foto, que vaya y que no se sobre tome una todo, foto, pero ¿saben que qué? atienda a la Porque gente. así como estábamos hablando hace unos minutos de los fallecidos por la inseguridad, con mucho respeto a la gente normal, sencilla, que todos los días usaba esa línea, yo por respeto a ellos quisiera un poquito concentrar el tema. Ciertamente habrá expertos en ingeniería que van a delimitar las responsabilidades y espero que haya responsables. Creo que no tengo que vivir en la Ciudad de México para decir, ese señor, esa señora tomaron decisiones equivocadas, se habla mucho de que hay negligencia en el mantenimiento, etcétera, etcétera. Les pregunto en concreto, sobre todo en virtud de que el tiempo se nos está yendo de las manos, ¿habrá consecuencias políticas de esto? ¿La gente que vive en la Ciudad de México cambiará su supuesto. punto de vista? Y yo en esto, es mi consideración personal. He concluido, a título personal y con mucho respeto para lo que ustedes puedan opinar, pues es una tarea de Claudia Sheinbaum. Claro. Ella es la responsable. Al margen de que Marcelo Ebrard también debe dar la cara y de que Miguel Ángel Mancera, me parece, Por debe dar la supuesto. cara por respeto a los que fallecieron, a los que están heridos y porque en la Ciudad de México jamás se había presentado eso. Así es. Y vaya que ya están viejitas las líneas del metro. Pero fíjate lo que ha pasado, lo que no sucedía en este país en esos 50 y algo de años, 52, 53 años, nunca había pasado. Se les quemó una estación hace algunos meses, chocaron un par de trenes hace algunos meses, en ambos casos hubo creo que un muerto en cada uno de los accidentes, ahorita se les cae un puente, pero además se les cae cuando todo mundo reconocía y decía que se iban a caer, porque ahí están las imágenes, eran públicas, estaban en las redes sociales. El Perdón. asunto es que no hacen nada, así gobiernan, no hacen Ricardo. nada. Sobre todo, perdón que te apresure, Sí, por pero es supuesto. que el tiempo se nos está viniendo. Jet, con una opinión final Mira, sobre yo esto? creo que como Para darle dijo la voz. jefa de gobierno, se va a llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Eso me parece que es extraordinario y que hay que ver lo que dicen los dictámenes de los ingenieros. Yo creo que
hay que ver lo que pasa en este estado. Aquí se les quema la primavera cada rato. Casualmente se les quema la primavera. Quieren acabar de quemar la primavera porque quieren seguir construyendo. Entonces, y su respuesta es que perdón. No puede ser. Cuando hay un accidente, no puede ser. hay que valorarlo como tal, como un accidente, y hay que ver en qué están las cosas. No, seguramente alguien se subió para tirarlo y lo tiró a palos. Me comprometo con ustedes. Se cayó porque no le dieron mantenimiento. No digas burradas, porque de verdad sí me comprometo con ustedes para darle la palabra al doctor Hurtado antes de que me digan que ya terminamos. Abordamos lo de la primavera ayer, porque ciertamente también nos pesa en Jalisco. Doctor, sobre el tema yo soy muy escéptico con relación a eso. A mi modo de ver, eso no va a llevar a ninguna identificación de fincar responsables a nadie. Evidentemente que no. Le van a echar la culpa al sismo, creo que fue de 2017, del 21 de septiembre de 2017, o a los vagos que viven por ahí, como dijo la senadora, que van y le mueven a las ballenas. Pues sí, así va a ser, eso va a derivar así. Mira, yo pienso que en cualquier país con un mínimo Estado de Derecho, lo que debió haber procedido era inmediatamente la renuncia o la licencia de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum, ¿sí? Y del señor ese Delgado, que también anda haciendo campañas. ¿Por qué? Porque no pueden ellos estar al cargo, están obstaculizando la investigación o están moviendo los datos, porque ellos están a cargo de esa instancia tan importante. Entonces, si no piden licencia, no vas a llegar a ninguna conclusión, a ninguna consecuencia. Y otra más, aunque pidan licencia, para que se les pueda fincar responsabilidades, que sería el juicio político, está en chino, completamente en chino. Jamás le vas a aplicar responsabilidades, aunque el dictamen puede llegar a decir de unos ingenieros que Ebrard o que Sheinbaum son responsables, entonces tendrías que castigarlos a través de juicio político o a través de la declaración de procedencia, como está sucediendo con el gobernador de Tamaulipas, y no va a prosperar. ¿Por qué? Porque la mayoría que tiene el partido al que pertenece va a obstaculizar eso. Morena. Entonces yo eso ahí lo anoto. Con lo que respecta a la otra pregunta, Jonás, mira, yo pensaría que siempre las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero recordemos que en España el accidente del tren en la estación Atocha el 11 de marzo de 2004 le dio un giro total a las elecciones en ese país, que eran 3 días después. Claro. Iba a ganar el Partido Popular y producto de lo que pasó ahí, ganó el Partido Socialista Obrero Español. ¿Va a ocurrir eso en México? Lo dudo, definitivamente. ¿Por qué? Porque quizá no ha habido una oposición que sepa capitalizar eso y tener una actitud más inteligente y más digna con relación a este problema. ¿Sí? Definitivamente. Sí, entonces, que se pueda llegar a conectar con un resultado electoral. Difícil. Yo no creo tampoco, porque mira, efectivamente son muchos, 26, hoy han sido 15 o 20, son muchísimos los fallecidos, pero en España, en Atocha, fueron 290 y tantos muertos. Entonces es diferente. Además, la conducta del gobierno fue muy distinta porque le echó la culpa a los etarras del País Vasco y no era cierto. Habían sido ya yihadistas. Perdón, doctor, perdóneme que terminemos. Jacob Polansky, muchas gracias. Ricardo Rodríguez, doctor muchas gracias. Gracias a todos sobre ustedes. Seguiremos la semana entrante. Yo, evidentemente, dejo abierta la invitación. Muy amables. Buenas noches.